Marji compuanui, marji compuche, chem leiman fachantu, pero mañana kumele kaiman fachantu, come iman compuche, como que acompañamiento fachi web video, incheta Patricio Piñén, incheta Mlen, William Apumo, Puerto Varas Guarremo, incheta Tugun, Galvarino Mapumo, com tengo que ficar reque, incheta nien, Kulama Richie Pantanien Tinche, ya peu mañana, fen trenchil katekemen compuche. Bienvenidos Compuenui a este nuevo video, como les decía, en Mapas Dongun. Mi nombre es Patricio, para los que no me conocen, para los que no han visto los videos. Y bueno, para los que sí lo han visto, si han llegado hasta este video, ya vimos los pronombres personales, ¿cierto? Lo hemos dicho mucho, los singulares, inche, eimi, fei, los duales, inchiu, eimu, feiengu, y los plurales que son inchin, eimen, feiengen, ¿ya? Ya sabemos conjugar, entonces sabemos cómo se puede conjugar un verbo, ¿cierto? Cualquier verbo. Así que, ¿qué vamos a ver ahora? Voy a dejar el matecito por acá. Vamos a ver algo súper interesante, que es la negación del verbo mapuche. La negación. Con esto vamos a salvar al Peñi Silei Mora, que decía que no hay negación en el mundo mapuche. Peñi Mora, yo conozco 5 negaciones. 5. Capaz que haya más. Ya, esas son las que conozco yo nomás. Así que sí se niegan los verbos. Entonces, bueno, ¿cómo negamos? A ver, vamos a partir con la partícula de negación más básica o más conocida. Y esta funciona, o al menos se conoce en todo el territorio de Gualmapu. Yo la he ocupado y siempre se entiende. ¿Ya? Que es la partícula la. La. Ahí está escrito abajo. A ver, ¿qué verbo vamos a ocupar? Vamos a ocupar hoy día el verbo pen. ¿Qué es lo que es pen? Ver, ¿cierto? Pen, peimi, pei, todo eso. Entonces, si yo digo peimi, como tú viste, ¿cierto? Peimi, y ahí está escrito abajo. Entre la raíz del verbo, ¿cierto? Mi raíz indivisible y la conjugación del pronombre va entre medio, la negación o la partícula. En este caso tenemos, ¿cierto? Que tú viste era peimi, esto pasa a pelaimi. Tú no viste, tú no ves. Nuevamente tengo el verbo zungun, y cuando está terminado en n, está conjugado en primera persona. Así que zungun, yo hablé. Vamos a hacerlo de nuevo. Tengo mi raíz, que es zungu, y tengo la conjugación, que es la n, que soy yo, hinche, ¿cierto? Entonces, como si fuera un sándwichito, entre medio del verbo y la conjugación, la partícula, donde tengo zungulan, yo no hablo, ¿ya? Entonces, con puché, cualquier verbo funciona igual, le mete la partícula la, entre medio, y la cierra después, tiene que ir cerrada siempre con la conjugación, y con puché, ahí usted está negando un verbo. Si hay negación en la lengua mapuche, obviamente, no somos tan positivos como dicen los hippies, así que, afi con puché, fei tañi tungo fachantu, pero mañana, como le caiman, que pero mañana fenchen, chilcatu que aiman con puché, afi. Pero hay un café de Omeo.